Continuamos con el tema de análisis de varianza, pero ahora vamos a entrar al diseño en bloques completamente aleatorio, conocido también como ANOVA de dos factores. ¿Cuándo utilizamos este método? Lo vamos a utilizar cuando va a existir en las unidades experimentales dos factores o dos vías que van a influir sobre ellos. Y para eso vamos a hacer una prueba en la que vamos a determinar si existe una interacción entre estos dos factores y verificar el efecto de uno de ellos en el otro factor. Los requisitos para hacer esta prueba de hipótesis son los mismos al de ANOVA de un factor, en los cuales teníamos que la población tenía que seguir una distribución normal, que la varianza de las poblaciones tenían que ser iguales y las muestras tenían que ser aleatorias e independientes. Obviamente que los valores muestrales se categoricen en dos factores. Todas las celdas deben tener además el mismo número de valores muestrales. Eso incluiría que si para cada celda hay una sola muestra, en todas debe aparecer, pueden ser de 2, 3 o más muestras dependiendo de los requisitos del diseño experimental. ¿Cuál es el procedimiento de este ANOVA de dos factores? Primero, debemos medir el efecto de las interacciones. Debemos probar la hipótesis de que no existe interacción entre los dos factores. El segundo paso, medir el efecto del renglón o de la columna, del renglón y columna. Si rechazamos la hipótesis nula, no se debe seguir con las pruebas adicionales. Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces procedemos a probar las siguientes dos hipótesis. ¿Cuáles serán estas hipótesis que vamos a probar? En primer lugar, con respecto a los bloques o filas, probaremos la hipótesis nula de que mus1 es igual a mus2 hasta el número total de medias de número de filas o bloques, lo cual nos indicaría esta hipótesis que no existen efectos del factor de renglón o de los bloques en los tratamientos. La hipótesis alternativa, no todas las medias de filas o renglones son iguales. Luego, una vez que hemos probado las hipótesis con respecto a los bloques, probamos la hipótesis con respecto a los tratamientos, donde probamos la hipótesis nula de que no existe efectos del factor columna o tratamientos, y la hipótesis simbólicamente estará dada por mus1 igual a mus2 hasta mus6, que es el número de columnas o tratamientos, contra la alternativa que no todas las medias de las columnas son iguales. Bien, para hacer esta prueba, igual que en el análisis de varianza de un factor, debemos nosotros calcular la suma de los cuadrados de los bloques. En este caso, podemos entender que la suma cuadrados del total va a ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de los bloques, que es el que estamos adicionando en comparación con el análisis de varianza de un factor, donde nosotros podemos calcular la suma de cuadrados de los bloques mediante esta fórmula. Y para calcular la suma de cuadrados del error, lo obtenemos por diferencia, donde la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de los cuadrados del total menos la suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados de los bloques. Y ahí calculamos los cuadrados medios del total, donde va a ser igual a la suma de cuadrados del total entre su grado de libertad n-1. Los cuadrados medios de los tratamientos va a estar dado por la división o el cociente entre la suma de cuadrados de los tratamientos entre su grado de libertad, que es c-1, c el número de tratamientos menos 1. La suma de cuadrados del error aquí sí cambia con respecto al ANOVA de un factor, porque el cuadrado medio del error va a estar dado por la suma de cuadrados del error entre el producto de los números de filas menos 1 y el número de columnas menos 1.
y el cuadrado medio de bloques estará dado por la suma de cuadrados de los bloques entre sus grados de libertad, que es R menos 1. Significa el número de filas o bloques menos 1. Por lo tanto, como tenemos dos grupos de hipótesis que probar, vamos nosotros a obtener dos valores F. El valor F para los tratamientos y el valor F para los bloques que afectan a estos tratamientos. El valor F para los tratamientos estará dado por los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Y para los tratamientos para los bloques estará dado por los cuadrados medios de los bloques entre el cuadrado medio del error. Para nosotros mostrar todos estos resultados en una tabla de análisis de varianza y analizarlo, vamos a aplicar este ejemplo 3 en una hoja de Excel. El ejemplo 3 nos dice: una empresa de contabilidad grande trata de seleccionar un sistema de computación integrado a la oficina entre tres modelos que están actualmente en estudio. La selección final dependerá de la productividad de los sistemas. Se seleccionan aleatoriamente 5 operadores para manejar cada sistema. Es importante tener en cuenta que el nivel de experiencia que tienen los empleados u operadores en el manejo de las computadoras puede afectar el resultado de la prueba. Por tanto, existe la necesidad de justificar el impacto de la experiencia al determinar los méritos relativos de los sistemas de computación. Los niveles resultantes de producción medidos en unidades por hora se muestran a continuación. Y aquí tenemos los niveles de producción para los sistemas de computación y también medidos en unidades producibles. Bien, las hipótesis que nos vamos a plantear para este problema van a ser en dos niveles, para los bloques y para los tratamientos. Las hipótesis con respecto a los bloques será planteado de la siguiente manera. Hipótesis nula: el nivel promedio de producción para cada nivel de experiencia es el mismo, lo que nos indicaría simbólicamente que MUSU1 es igual a MUSU2 hasta MUSU5. ¿Por qué 5? Recordemos que tenemos 5 niveles de experiencia. La hipótesis alternativa nos diría que al menos una de las medias de producción para cada nivel de experiencia, o sea, las filas, no son iguales. En tanto que las hipótesis para los tratamientos estarían formuladas de la siguiente manera: hipótesis nula: la producción promedio de los sistemas de computación son iguales. Significaría H sub 0, nos diría que es MUSU1 igual a MUSU2, MUSU3. Recordando de que los niveles de los sistemas son 3, 1, 2 y 3, que eran nuestros tratamientos. Nuestra hipótesis alternativa estará dado porque al menos una de las medias de los sistemas de computación no son iguales. Copiamos el ejercicio número 3 en este libro Excel, en esta hoja Excel, en el cual tenemos aquí. Recuerden que Excel no permite que haya celdas combinadas. Por lo tanto, cada fila, cada nivel de experiencia, en este caso, debe estar en una sola celda. Como ven ustedes aquí, los nombres se ubican en una sola celda. Los tratamientos, en este caso los sistemas, también los nombres se encuentran en una sola celda. Como podemos apreciar aquí, el operador de computadoras de nivel 1 hizo solo una prueba con el sistema 1, con el cual obtuvo 27 puntos. El nivel de este mismo operador hizo con el sistema 2 solamente una prueba, que obtuvo 21 puntos. Bien, y también con el sistema 3 una prueba que obtuvo 25 puntos. Lo mismo ocurre con el operador número 2 hasta el operador número 5. Como ustedes pueden ver, estamos utilizando el método de un dato por cada celda. Entonces, el planteamiento de hipótesis, bueno, lo he copiado y también ustedes lo pueden formular como lo hemos hecho en ANOVA de un factor. Para eso, para hacer nosotros ahora obtener la tabla de análisis de varianza,
Vamos a hacer similar proceso al de ANOVA de un factor. ¿Cómo? Haciendo clic en menú datos y aquí en menú datos encontrar la opción análisis de datos. Como ustedes ven, no se encuentra. Cuando no se encuentra, simplemente hacen clic derecho en esta pestaña de datos y ingresamos a la opción personalizar barra de herramientas. Hacemos clic. En esta ventana de diálogo vamos a la opción complementos. Aquí en complementos hacemos clic en el botón ir y vemos aquí los complementos disponibles que nos da Excel. Para eso hacemos clic en análisis de herramientas y simplemente aceptar. Vamos a ver que en esta pestaña datos se ha activado ahora la sección análisis y dentro de ella análisis de datos. Cuando nosotros hacemos clic y encontramos la opción análisis de varianza de dos factores. Pero tenemos dos formas, con varias muestras por grupos y con una sola muestra por grupo. Como les explicaba anteriormente, en nuestro ejercicio tenemos solo un dato o una muestra por grupo. Esto quiere decir que solo, por ejemplo, el operador 1 hizo una prueba con el sistema 1 y cada uno de los operadores hizo solo una prueba con cada sistema. Entonces nos encontramos en la opción de análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo, la cual seleccionamos y hacemos clic en aceptar. ¿Qué nos pide ingresar esta ventana de diálogo? Primero, el rango de entrada. Para eso seleccionamos todos los datos o toda la matriz de datos donde se encuentran tanto los valores de experiencia, los niveles de experiencia y sistemas. Hacemos clic en rótulos ya que las primeras columnas o primeras filas tienen rótulos. Hacemos el alfa, como siempre, a un 0.05, que es nuestro nivel de significación, y ahora le damos el rango de salida. Haciendo clic en el rango de salida, recuerden y mucho cuidado que se remarca por defecto el rango de entrada. Entonces, para no variar nuestros datos de rango de entrada, hacemos clic en el rango de salida. ¿Okay? Con eso, vamos a darle cualquier celda en blanco para que empiece ahí la salida. Simplemente aceptar. Y vamos a encontrarnos aquí con los resultados obtenidos por el ANOVA de dos factores. Miren, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Encontramos en este primer cuadro encontramos el resumen, donde encontramos por cada nivel de experiencia sus cuentas, o sea, su número de datos, la suma de los valores, el promedio y la varianza. En la parte inferior encontramos ya la tabla propiamente dicha de análisis de varianza, en el cual vamos a también ubicar las diferentes fuentes u orígenes de variación. Si nos damos cuenta en este caso, como es de dos factores, vamos a encontrar ahora fuentes de variación de filas, columnas y del error. Esta fuente de variación de filas es lo que nosotros llamamos, que será la fuente de variación de los bloques. En tanto que la fuente de variación columnas es lo que nosotros hemos llamado tratamientos. Y tenemos, bueno, obviamente, la fuente de variación, origen de variación del error y del total. En la segunda columna encontramos la suma de cuadrados, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, el valor F y por ende la columna probabilidad. Esta columna probabilidad, recuerden que no viene a ser más que, en otras palabras, el valor de P. El valor de P. ¿Okay? Aquí encontramos nosotros entonces, vamos a escribirlo para acordarnos, el valor
de P. Y encontramos la columna del efectivo. Bien, ahora vamos a tomar la decisión, pero vamos a tomar la decisión con respecto a las filas o lo que hemos dicho bloques y la decisión con respecto a las columnas o lo que hemos llamado como nosotros tratamientos. Bien, recordemos, la decisión es como hemos venido tomando también en otros tipos de pruebas de hipótesis. ¿Qué tenemos? Nosotros, ¿en qué nos valemos para tomar las decisiones? En el valor de P. Si nosotros vamos a tomar la decisión con respecto a los bloques o filas, pues elegimos ese valor de P y decimos, si el valor de P ha sido igual a, en este caso es una notación científica que dice que 0,00005, perdón, 03, 23, etcétera. En este caso, ¿con quién se compara? Con el valor del nivel de significancia, que era alfa. En este caso es menor que ¿quién? Para nosotros alfa. Insertamos el símbolo de alfa, y decimos que es igual a 0,05. Si ocurría que P era menor que alfa, entonces decíamos rechazar H0. Significa que en los bloques rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué nos indica esto si vamos a nuestros datos, a nuestros planteamientos de hipótesis? Nos diría que al menos una de las medias de producción de cada nivel de experiencia no son iguales. O sea, podríamos decir que si existe alguna diferencia significativa, en alguna de las medias. Sin embargo, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué pasa para nuestro caso de columnas o tratamiento? Comparamos nuevamente P con, ¿cuál es el valor de P para este caso? 0,914. Comparándolo otra vez con el alfa, esto es mucho mayor que nuestro alfa. Otra vez insertamos alfa. Al 0,05. En este caso, ¿qué vamos a decir? Si P es mayor que alfa, decimos que no rechazar, o lo que puede decir es aceptar la hipótesis nula. Nos dice que no rechacemos la hipótesis nula o aceptamos. ¿Qué nos quiere decir en nuestros resultados? ¿Qué nos va a decir en nuestros resultados? Que en este caso sí, todas las medias de producción en los tres sistemas de computación es el mismo. Por lo tanto, vamos a llegar a una conclusión final. ¿Cuál será nuestra conclusión final? Que si bien, si ustedes son jefes de logística y tienen que elegir uno de los sistemas de computación, simplemente dirán que se adquiera cualquiera de los tres sistemas de computación. Sin embargo, se debe contratar a un personal con experiencia para que produzca o para que, se tenga mayor productividad en el sistema adquirido. Bien, y con eso hemos terminado la prueba de análisis de varianza de dos factores.